Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Psicología y Cultura en la Educación. Vamos a continuar trabajando. Recordemos que nosotros definimos el objeto de la psicología como un objeto plural que se configuraba en campos de investigación y de prácticas, que nos vamos a dedicar a estudiar el campo de la psicología educacional, cuyo objeto de estudio es el aprendizaje pedagógico, que es el aprendizaje que se desarrolla en las escuelas, que esto no es equivalente a estudiar teorías del aprendizaje, sino que nos vamos a ocupar de las relaciones que se producen en el dispositivo escolar, para lo cual vamos a analizar, ¿no?, distintos aspectos. En el encuentro anterior, que fue un encuentro por Zoom, un estudiante planteó acerca de la posibilidad de que la transmisión de los contenidos en las escuelas secundarias no sean neutrales y objetivos, ¿no? Entonces, bueno, tomamos esa pregunta y para pensar en relación a la validez del conocimiento científico, ¿no? Entonces, fíjense que estoy utilizando la palabra validez, ¿no?, y no estoy diciendo la verdad. ¿Esto qué significa? Que en ciencia nosotros no alcanzamos la verdad, sino que alcanzamos conocimientos válidos. ¿Qué significa que son válidos? Significa que pudimos explicitar todo el desarrollo que hemos desarrollado en la investigación, cada uno de los pasos, los resultados. En el caso de las ciencias naturales, repetir el experimento, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, como para poder corroborar los resultados, y por lo cual la sociedad, ¿no?, o la comunidad científica, ¿no?, valida ese resultado, ¿no?, y considera que ese conocimiento alcanzado es un conocimiento válido. En el caso de las ciencias sociales, como no hay modo de repetir los fenómenos y las experiencias, vamos a decirlo así, el conocimiento es considerado válido, los resultados son considerados válidos, en tanto el investigador o el equipo de investigadores pueda, ¿no?, explicitar cuáles fueron los materiales de búsqueda, la información alcanzada, los resultados obtenidos y desde qué perspectivas teóricas ha trabajado. Entonces, ahí consideramos que ese material es válido. Esos resultados son válidos. Vamos a pensar en la siguiente situación. Pensemos en un sujeto, un espartano, vamos a pensar un integrante del Consejo de Ancianos que tenía bajo su cargo la responsabilidad de determinar qué niños eran los aptos para habitar y vivir con ellos, ¿no?, como un espartano más. Probablemente un guerrero que había alcanzado cierta edad, ¿no?, y que tenían un método como para decidir si ese niño, ese recién nacido, ese niño o esa niña era apto, ¿no?, para ser un espartano. Era observarlo y escuchar el llanto del bebé. Si el llanto del bebé era un llanto poderoso, un llanto fuerte, entonces, bueno, esa criatura era, ¿no?, apta para ser parte de la sociedad, y si no, era descartado y arrojado a un monte. Desde un monte, imaginen, ni siquiera era abandonado en un pórtico, simplemente era descartado, ¿no?, y lanzado al vacío. Muy bien, si ese sujeto espartano nos explicara su experiencia, ¿no?, nosotros, bueno, sabríamos muy bien desde qué lugar está hablando, ¿no? O sea, este dato, ¿no?, nos ubica, ¿no?, en que este hombre no tiene que ser ni neutral ni objetivo, simplemente tiene que decir quién es. Y pensemos en la actualidad, ¿no?, que nosotros nos manejamos con un paradigma que es el paradigma social de la discapacidad, que es un paradigma que avanza sobre las políticas de segregación, avanza sobre las políticas de integración y plantea, ¿no?, que todos los sujetos tienen derecho a acceder a todas las experiencias sociales, y que, al igual, comunes y corrientes, y que lo que se debe hacer es eliminar las barreras de acceso, es brindarle la adecuada accesibilidad, ¿no? Con lo cual, ¿no?, miren ambas perspectivas, la del espartano y la nuestra, las distancias que hay, ¿no?, como para comprender, ¿no?, desde qué lugar se puede hablar en una situación
y en otra. Vamos a plantear una noción que es clave en la materia, que es la construcción de la subjetividad, o que la subjetividad es una construcción social histórica. Cuando decimos subjetividad, estamos hablando o tratando de expresar aquello que nos es propio, podríamos decir la mismidad, ¿no? Eso ese particular modo de ver, sentir y responder frente a las experiencias de la vida, que esa subjetividad es siempre en proceso, porque permanentemente nos estamos enfrentando o digamos, sosteniendo distintos tipos de experiencias sociales, colectivas, históricas y personales. La subjetividad se construye, no es algo natural, se construye en la trama que se producen en dos líneas. Una de esas líneas es las experiencias sociales históricas, que son colectivas, son grupales, ¿no? Y las experiencias individuales, lo biográfico, lo que podríamos denominar las narrativas. Esas narrativas son aquellas experiencias personales, ¿no? Entonces, en esa trama de ese conjunto de fenómenos y de experiencias, ¿no? Se configura aquello que es singular, que es la propia subjetividad, que por supuesto tiene muchos aspectos en común con otras subjetividades, especialmente con las que compartimos el mismo tiempo y la misma sociedad, porque si no sería francamente casi imposible comprendernos, como nos pasaría con el ciudadano espartano. Diríamos, este hombre es un incomprensible, ¿no? O sea, ¿qué clase de criterio es ese, ¿no? Qué inhumano. Bien, entonces, ahora vamos a abordar el texto que nos convoca, que es para pensar la escuela en este momento, ¿no? Y vamos a tomar un texto que es de Ignacio Leucovitz y de Cristina Corea, que es un texto muy conocido, un libro que se llama Pedagogía del aburrido, que es un libro póstumo que los dos autores, estaba en carpeta o estaba en elaboración, pero ellos ambos, el historiador Ignacio Leucovitz y la licenciada en comunicación, ¿no? Cristina Corea, no pudieron, llevar adelante o completar porque fallecieron en un accidente en el año 2004. El libro igual se publica y es un conjunto de artículos, conferencias, charlas e investigaciones que estuvieron realizando ambos en conjunto y por separado. Ese libro es el fruto del análisis de el pasaje del Estado Nacional a otro tipo de organización, a lo que Leucovitz denomina tiempos posnacionales, ¿no? Que se desarrolla fuertemente, pero aunque este no haya sido el primer momento, durante la década del 90 y en la crisis del 2001. Lo que el autor plantea, ¿no? Frente al comentario, ¿no? La escuela no es lo que era, la escuela ha cambiado, el desaliento de docentes, el desconcierto de padres, de familias e inclusive de los alumnos, él plantea que lo que se ha modificado es el Estado-Nación como meta-institución dadora de sentido. Esta meta-institución, esta posibilidad que haya un Estado, ¿no? Una institución que esté por encima, de la cual emana una ley trascendente que atraviesa todas las instituciones y a todos los sujetos, no es que el autor no plantea que el Estado ha desaparecido, sino que ha perdido esa capacidad de instituir significado. Y el capítulo que estamos abordando es un capítulo que se llama Escuela y Ciudadanía, que pertenece a la primera parte del libro, que se llama Destituciones. Y cuando hablamos de destituciones, algo destituido podría ser algo expulsado. Y acá no estamos diciendo que los gobiernos han sido expulsados, sino que han tenido como una destitución simbólica, una dificultad para organizar y sistematizar el sentido o los significados, que surgen nuevos productores y nuevas agencias que compiten con los gobiernos nacionales en la disputa de cómo organizar o cómo, configurar la subjetividad de las personas.
Leucovitz plantea que el Estado-nación, ¿no? O sea, desde esa, vamos a ponerlo así como en una pirámide, ¿no? Desde ese lugar como meta-institución, ¿no? Organizaba a través de distintos dispositivos institucionales que menciona, la familia, la escuela, la fábrica, ¿no? Que tenían a su cargo producir un determinado tipo de sujeto, que era un sujeto que Leucovitz denomina el ciudadano nacional. Y este sujeto, ¿no? Estábamos pensando en un determinado tipo de subjetividad que es la subjetividad del ciudadano. Estos dispositivos son dispositivos al modo Foucaultiano, dispositivos de encierro, dispositivos disciplinarios, en cuyo interior se organizan estructuras de lo que denomina vigilancia jerárquica, sanción normalizadora, el examen, ¿no? O el modo de evaluar las conductas, porque el sentido es configurar un particular tipo subjetivo que pueda delegar la soberanía nacional, que acepte la posibilidad de la representación. Plantea que, en realidad lo plantea desde los 70, pero podríamos mencionar como fuertemente en los 90, este tipo subjetivo deja paso a una nueva subjetividad que Leucovitz denomina más mediática. Esta subjetividad más mediática se configura en otros entornos. Vamos a pensar en relación a la escuela. ¿Qué es lo que plantea Leucovitz como metáfora para pensar el dispositivo escolar? Va a decir, la escuela es hoy un galpón. ¿Esto qué significa? ¿Significa que ha caído la infraestructura, que han desaparecido los reglamentos? No. Todo coexiste, pero de un modo desarticulado. O sea, ya no hay una ley, ¿no? Trascendente que atraviesa, ¿no? Y que todos los actores institucionales saben a qué atenerse, sino que hay que configurar cada una de las situaciones construyendo una propia regla, ¿no? O una regla colectiva para vivir esa situación. Él plantea dos formas del malestar. La primera forma del malestar era en tiempos estatales, en donde la dificultad era cómo ir más allá de esa ley, ¿no? Cómo ir más allá de aquello que estaba normado y que nos atravesaba a todos. Y en tiempos postestatales, justamente esa ausencia de esa ley trascendente y se sufriría por anomia, y la necesidad de construir un nuevo sentido y construir la regla. Voy a dar un ejemplo para que podamos percibir, ¿no? El declive del Estado-Nación, no su desaparición, sino cierta destitución, con una investigación que se desarrolla en 1998 por un investigador, Andrew Bakerfield, ¿no? Que postula que una determinada vacuna produce autismo. Esta investigación, ¿no? Él tenía dos colaboradores, se publica, ¿no? Y inmediatamente corre como reguero por distintos medios. Para cuando la investigación no solamente no es validada, ya que algunos de los resultados fueron falseados, todo el proceso fue, desvirtuado, ¿no? Cuando se quita la investigación, se la invalida, se quita la investigación de las publicaciones científicas, se publica, ¿no? El rechazo de esa investigación, se le quita la matrícula a los investigadores y a sus colaboradores, igual, ¿no? Los estados-nación hoy, los gobiernos tienen que estar todavía discutiendo por muchísimas fuentes, ¿no? Esto que tomó cuerpo, que, ¿no? Cierta vacuna produce trastornos del espectro autista, algo que es absolutamente falso, pero sin embargo los gobiernos nacionales no logran, tomar la fuerza suficiente como para poder, echar por tierra esto que sigue circulando por Google, por redes, ¿no? Bajo múltiples formatos. Entonces, hoy el ciudadano no delega la soberanía, ¿no? Sino que a través de distintos medios
busca información, ¿no? Y muchas veces esta información es totalmente falsa. Bueno, el texto obviamente tiene una complejidad mayor, el texto de Leucovitz, lo tenemos que leer y una vez que lo tengamos trabajado, podemos participar del foro para plantear aquello que nos resulta dudoso o sobre lo cual tenemos que consultar. Bueno, nos volvemos a ver. Muchas gracias.